a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Y bueno, quiero que estén atentos porque he comenzado una serie de enseñanzas que la he titulado Cuidado con los picos de ansiedad. Algunos profesionales de la salud mental dicen que la enfermedad del siglo es la ansiedad y el estrés. Claramente vivimos en un mundo donde las personas están muy aceleradas y eso afecta considerablemente nuestra salud espiritual, emocional, mental, en todos los aspectos. Algunos viven en esos picos de ansiedad que no logran controlar y eso les ocasiona un montón de situaciones que son poco deseables para nuestro diario vivir, y de eso quiero hablarles un poquito. Jesús trabajó bastante con los discípulos para poder ayudarles a superar el afán. Una y otra vez les reprochaba a ellos que no se dejaran seducir por este mal, porque según Jesús el afán es un mal. Por eso que en un momento determinado, cuando Jesús le trata de enseñar a los discípulos que no se deben afanar, porque si Dios cuida de los pájaros, si Dios viste a los lirios del campo, eso debe proporcionarnos a nosotros una seguridad, una paz interna, que nosotros valemos más que ese lirio que hoy es y mañana es echado al horno, y que ese pajarillo que nosotros vemos y que claramente no tiene el mismo valor para Dios que la vida de sus hijos. Y Jesús dice, bueno, los gentiles, los que no tienen a Dios reinando en su corazón, se afanan porque qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir, lo que estaba Jesús diciendo es se afanan por las cosas básicas de la vida, por situaciones que claramente nosotros no debemos por qué afanarnos, porque tenemos a un Padre en los cielos que sabe que tenemos necesidades de esas cosas, y que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, si le damos prioridad al conocimiento del Señor, a aplicar lo que Dios nos enseña, no tenemos por qué afanarnos por esas cuestiones, porque Él las va a añadir. Así que, muchachos, Jesús les dice, no se afanen por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán, su propio mal. Es decir, el afán, que hoy día lo conocemos como estrés, como ansiedad descontrolada, como preocupación crónica, pues Jesús dice, ustedes deben entender que si le dan rienda suelta a la ansiedad, la ansiedad los va a destruir. Les va a destruir en todos los aspectos, que hoy día vamos a seguir aprendiendo en relación a la palabra, cuáles son los males que ocasiona la ansiedad en el corazón, en la mente de un creyente. Así que prepárese, ajústese los cinturones, porque vamos a tratar un tema que estoy seguro que millones de personas alrededor del mundo darían lo que fuera por encontrarle una solución. Algunos acuden al psicólogo, lo cual no me parece del todo mal, pero el psicólogo de todas maneras, en el mejor de los casos, trabajará con la telaraña, pues quizás sus consejos les proporcionará algún tipo de alivio emocional, pero no más de allí, porque al fin y al cabo la ansiedad tiene su raíz en la incredulidad, tiene que ver más que nada con un problema espiritual, y entonces pues como el psicólogo trabaja solamente en el ámbito emocional, en el comportamiento humano, pues tratará de darte algunos consejos que en el mejor de los casos te dará algún tipo de alivio momentáneo, pero después la persona seguirá, y por eso que hará una codependencia psicológica de por vida, y toda la vida se la pasará con la escoba yendo al rincón de su corazón, de su mente, a sacar la telaraña, pero con la araña viva, porque el problema no está en la telaraña, está en la araña. Hay que matar la araña. Entonces la Biblia hace que tú y yo, en cuestión de la araña, de la ansiedad de la araña, pues matemos la araña y aprendamos a vivir una vida llena de paz, la cual el mundo, según Jesús, no te la puede dar. Por eso te digo que el campo psicológico no te puede dar, porque pertenece a las soluciones que este mundo te ocasiona, pero la paz que el Señor te da sobrepasa la que este mundo te ofrece. Ni hablar si vamos a un campo psiquiátrico. En la psiquiatría quizás ya no se trabaja el tema del afán y los picos de ansiedad elevados, descontrolados, que hacen que las personas pierdan el control aún de sus acciones, le deteriora de una manera
bastante pronunciada lo que es el carácter. Viste que las personas que tienen pico de ansiedad, hasta el carácter les cambia, el temperamento. No se haga el que me mira como diciendo, ¿qué está hablando? Usted sabe que es así. Ya me hace entrar ansiedad usted. Entonces, ya en el campo psiquiátrico, el psiquiatra, que tendrá la mejor intención, si el pico de estrés es muy elevado y la persona hasta pierde el control de sus acciones, lejos de proporcionarle una sanidad completa al cuadro que presenta, lo que le dará es un tratamiento farmacéutico. Le dará fármacos. Y bueno, así como el psicólogo le da consejos que trabajan con la telaraña, pero la araña sigue viva de por vida, pues el psiquiatra, con su mejor esfuerzo, tratará de proporcionarle algún tipo de fármaco que le trate de equilibrar la ansiedad, pero basándose en un fármaco que lo que hace es un relajamiento que le va a hacer codependiente de ese fármaco de por vida. Y la araña seguirá viva. Pero la Biblia, como no es un libro religioso, la Biblia es un libro que tiene palabras de vida eterna. Es un libro que que no es que contiene la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder para sanar, para curar todo tipo de ansiedad en el corazón de las personas. Así que voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan con sinceridad. ¿Cuántos alguna vez han sufrido de ansiedad? Padre, bendigo a todos esos hermanos que nunca han sufrido de ansiedad. ¡Qué lindo, qué bello! Entendiendo esto, voy a darles un pequeño repaso. Vamos a ver rápidamente cuándo es que se genera la ansiedad. Y dijimos que la ansiedad se generaba cuando quitábamos los pensamientos de la palabra del Señor. Vimos que la ansiedad o los picos de ansiedad descontrolados se generaban cuando sentimos que las situaciones se salen de nuestro control. Ahí comenzamos nosotros a preocuparnos, a llenarnos de afán. También dijimos que la ansiedad comenzaba a surgir cuando creíamos que Dios no estaba en control de nuestras vidas. Eso nos genera algún tipo de incertidumbre. Hablamos también de que la ansiedad se generaba cuando le abríamos la puerta a la envidia. Pues la envidia, ustedes saben cómo es, compite con los demás, y entonces eso genera que cuando vemos que alguien prospera más que nosotros o logra más cosas que nosotros, nos genera irritación, y esa irritación nos lleva a picos de estrés, de ansiedad, al ver que otra persona nos aventaja en la vida. También hablamos, le estoy dando solamente un repaso, si usted quiere saber mucho más acerca de esto, puede ver la prédica del domingo pasado en SLN Live. También hablamos de que la ansiedad se generaba cuando abandonábamos la vida de oración, y de eso vamos a estar hablando durante todo este mes y el mes de agosto, para que podamos nosotros adentrarnos en este maravilloso mundo de la oración, donde podremos ver a Dios en acción. Y después dijimos que la ansiedad se generaba también cuando dejábamos que las malas noticias nos influyeran en forma desmedida. Hay gente que tristemente todo el tiempo se la pasan viendo malas noticias y eso le genera cierta preocupación. ¿Sí o no? A ver, las malas noticias uno tiene que, por ejemplo, porque vivimos en cadenas televisivas donde son en su mayoría amarillistas. El sensacionalismo, la noticia mala es la que despierta el interés y la preocupación, lo que hace que la gente consuma, y claramente usted se está metiendo información a su alma. Y entonces estas cadenas de televisión lo que hacen es poner a la gente tensa, y eso te puede llevar a un cuadro de ansiedad desbalanceado. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok, entonces ya viendo qué es lo que genera, 6 razones que generan la ansiedad, vamos a entrar ahora a ver qué provocan los picos de ansiedad prolongados y descontrolados. ¿Por qué les digo esto? Porque la ansiedad, quiero que nosotros estemos conscientes de lo que es. La ansiedad no es un espíritu inmundo, fuerte idea conmigo, la ansiedad no es un espíritu inmundo,
Porque claramente hay gente que trata de solucionar el tema de la ansiedad yendo a un súper ungido para que este súper ungido le diga: yo reprendo ese espíritu de ansiedad. La ansiedad no es un espíritu, es un estado normal que nosotros debemos aprender a controlar y no darle rienda suelta. Porque, a ver, la ansiedad aparece en todos los escenarios. No necesariamente tiene que pasarnos algo malo para que la ansiedad comience a querer tomar lugar en nuestra mente, en nuestro corazón y elevarse. No, a veces son cosas buenas. Y esa cosa buena hace que uno se ponga ansioso, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, de repente hay una soltera que lleva 20 años soltera y de repente apareció un tipo buen mozo que le dijo: hola, qué linda que está. Y ya se pone ansiosa. Ya el otro día se quiere casar. ¡Pará! ¡Aguantá! Sí, porque es así. Entonces, claro, por lo menos casate pasado mañana, pero no mañana. Bueno, entonces, ¿qué provocan los picos de ansiedad prolongados y descontrolados? Vamos a avanzar rápidamente. Número 1, una merma en la fe. Entonces, cuando nosotros entendemos que cuando le damos rienda suelta a la ansiedad, la fe mengua. Y es al revés. Ante los escenarios desfavorables, tenemos que darle rienda suelta a la fe para que la ansiedad merme. Esa es la situación. Entonces uno debe preguntarse: ¿qué es lo que me ocasiona ansiedad? ¿O qué es la adversidad que estoy enfrentando que me genera tensión, que hace que se compriman mis músculos, que se tensionen mis pensamientos, que mi corazón se llene de preocupación? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque si yo le doy rienda suelta, a la ansiedad, eso genera que la fe merme. Y todo lo que Dios hace por nosotros lo hace por medio de la oración de fe. Entonces, no son las adversidades las que deben despertar la ansiedad. No, es la fe lo que debe sostener, lo que debe mantener la ansiedad en el lugar a donde tiene que estar. La ansiedad debe permanecer en ese lugar donde no pueda elevarse, donde no pueda soltarse desproporcionadamente y hacernos que nuestro corazón comience a afectarse de modo tal que la fe mengüe. Entonces, quiero mostrarles una historia bíblica que seguramente usted la conoce, pero que es muy importante analizar. Dice: y entrando Jesús, o él en la barca, Jesús, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús, él, ¿qué hacía? Entonces, dice: y tuvieron sus discípulos, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: me parte el corazón verlos así, yo los entiendo porque están en su humana debilidad. ¿Qué hace Jesús? Los confronta, les reprocha y les exhorta. Le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Si lo hubiese agarrado cualquier persona, por ejemplo, viste que a cierto sector de los psicólogos le gusta poner a la gente como víctima, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque eso los alimenta a ellos, porque hace que el que se sienta víctima venga todo el tiempo a sus consejos para dejarle cada vez más dinero, porque quien se victimiza en todo no supera nunca nada. Entonces, esto es importante porque ante la situación, pues cualquiera podría decir: ay, pero qué insensible que es Jesús. Ay, pero no se da cuenta que realmente la situación es apremiante. Ay, pero Jesús, qué poco empático que es. ¿Cómo no se pone en los zapatos de ellos? Es normal, ante una tempestad tan grande, es normal que te sientas así, es normal que tengas miedo, es normal que te llenes de preocupación. Y así son muchas predicaciones. Entonces la gente dice: entonces vivir en pico de estrés y de ansiedad es normal. Soy humano, bienvenido humanoide. No, aguantá.
Lo normal es que si crees en Cristo, ya no vivas por lo que ves. Lo normal es que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Lo normal es que la tempestad no logre desequilibrarte espiritualmente. Lo normal no es que vivas llenos de temor ante cualquier tempestad que se te levante, porque la fe echa fuera el temor. La fe echa fuera el temor. La fe hace que tú y yo podamos enfrentar la tempestad más grande confiando en que Dios está en control de nuestra situación. Se puede mantener la paz aún en los escenarios más desfavorables. Claro, para una persona que le gusta cargarse de ansiedad, dice: ay, pero qué poco empático este pastor. Ay, pero que no, pero es que quiero sacarte de ese lugar de víctima. Deja de hacerte la víctima. Tú y yo no somos víctimas de nada, ni de nadie. Usted y yo no estamos en esta tierra para que la gente no tenga lástima. Usted y yo estamos en esta tierra para mostrarle a este mundo que podemos mantener la paz, el gozo y la alegría en el alma, en el espíritu, a pesar de que la tormenta sea apremiante. Pero ¿por qué, pastor? Why you say that? Porque nosotros no tenemos a un Padre Celestial que no controle aún la naturaleza. Tenemos a un Padre sentado en su trono que es soberano y que todo lo puede. Todo. Porque hay gente que dice: ay, pastor, pero ¿quién puede controlar a la madre naturaleza? A la Pachamama. Ay, pastor, eso no hay quien lo controle. La Biblia dice que aún los vientos le obedecen. Las nubes son el polvo de sus pies y los cielos de los cielos no pueden controlar su gloria. Ese es su papá y mi papá. Entonces mira lo que dice. Jesús le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este? ¿Sabe quién es? Es el admirable consejero, es el Padre eterno, es el Dios fuerte, es el Rey soberano, es el Alfa y el Omega, es el principio y el fin, es el omnipotente, es el omnisciente, es el omnipresente, es el Rey de gloria. Y aún lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces ellos dicen: ¿quién es este? Este tiene poder aún sobre los vientos y el mar. El mar le obedece, el viento le obedece. Ahora, por favor, analicemos esto. Diga conmigo: mismo mar. A ver, ayúdeme, diga conmigo: mismo mar, misma barca, misma tempestad, diferente actitud. Entiéndase esto, por favor. Vemos que están misma barca, mismo mar, misma tempestad, mismo Dios. Diferente reacción ante la misma tempestad. Unos llenos de temor, pensando que perecerían. El otro durmiendo en la misma tormenta. ¿Sabe lo que nos enseña? Lo que nos enseña este pasaje es que no importa la situación, es cómo reacciono ante ella. Porque tempestad todos nosotros vamos a atravesar. Tormentas todos vamos a atravesar.
Desiertos todos vamos a atravesar. La fe no te evita ni las tormentas, no te evita ni los desiertos, no te evita ni los fosos de leones, no te evita ni el mar rojo, no te evita ni el horno de fuego. Y entonces, ¿qué hace la fe? La fe hace que tú y yo podamos salir victoriosos del horno de fuego, podamos salir victoriosos de la fosa de leones, podamos ver cómo Dios abre el mar rojo. La fe hace que Dios haga posible lo que humanamente es imposible. Y eso te genera una paz que te permite descansar aún en la tormenta más apremiante. Entonces hay gente que ni siquiera tiene que atravesar una tormenta para llenarse de ansiedad. Caen 2 gotas y ya está que se viene Andrew. ¿Qué Andrew? Pará. Ni siquiera llega tormenta tropical. Entonces, ¿se dan cuenta de lo peligroso? ¿Por qué Jesús pudo vencer la tempestad? Porque no permitió que la tempestad produjera una merma en su fe. Al revés, utilizó la fe para hacer callar al mar y hacer bonanza. Escucha, la fe es para que tú y yo enfrentemos la situación con paz y certeza de que Dios tiene el poder para darnos victoria. No importa qué situación estás pasando, viniste hoy día, tal vez la situación que estás atravesando es apremiante, eso te ha llenado de preocupación y Dios te dice, hey, ¿y desde cuándo eres tú el que ocasiona tus grandes victorias en la vida? No es con nuestras fuerzas humanas, es con mi espíritu, dice el Señor. Es con mi espíritu. Ahora, ¿qué más genera los picos de ansiedad descontrolados? Generan, y ya entramos en un campo mucho más hostil, como es el de las enfermedades físicas. Gran parte de las enfermedades que nos toca atravesar son producto de un estrés descontrolado, de picos de ansiedad elevados. Y eso se ha descubierto científicamente. ¿Por qué? Las enfermedades físicas, muchas, por ejemplo, los picos de ansiedad elevados, descontrolados, prolongados, según los estudios, nos dejan saber que en primera instancia afectan el sistema nervioso. Las personas entran en un desbalance en su sistema nervioso que le ocasiona claramente, algo perjudicial en su comportamiento, porque están nerviosos. ¿Conocen gente así? ¿Cuántos se ponen nerviosos cuando la ansiedad los comienza a tomar? Bueno, ¿no cree usted que cuando el sistema nervioso se ve afectado, el temperamento nos cambia? El carácter nos cambia. La salud nos cambia. Pero no solamente eso, escuchen esto, las enfermedades físicas que se desatan por los picos de estrés también tienen que ver con una afección en el sistema gastrointestinal, pero también tiene que ver con una afección en el ritmo cardíaco que puede llevarnos en el peor de los casos hasta parálisis faciales. Por ejemplo, en un estudio se determinó que las personas que sufrían de acidez, que todos nosotros podemos tener algún tipo de acidez en algún momento determinado. La acidez se produce porque hay una pequeña lastimadura en la boca del estómago. Entonces, cuando nosotros consumimos algo que, pues, es como cuando nosotros es como si le echásemos limón a una lastimadura. ¿Qué hace? Arder. Bueno, pasa lo mismo con la acidez. Pero en unos estudios determinaron que las personas que tenían quizás alguna lastimadura estomacal que le generaba acidez producto de una mala alimentación o lo que fuese, cuando a eso se le añadía picos de estrés descontrolados, acababan teniendo gastritis. Es decir, se le agudizaba el cuadro, los llevaba a un cuadro mucho peor. Porque después ya no tenés que trabajar con la lastimadura en la boca del estómago. Ahora tenés que trabajar con una gastritis, que es mucho más serio. O sea, se desatan
muchas enfermedades físicas. ¿Por qué? Producto del estrés y de la ansiedad. Pues se contraen los músculos, ocasionan, por ejemplo, en ocasiones, algunos profesionales dicen que se les afecta el sistema de evacuación, se los dije la semana pasada, y claramente se les dificulta ir al baño y se les genera en ocasiones hasta bolas fecales. O sea, estamos hablando de que es un tema serio. Y en el peor de los casos, hasta activan ciertas situaciones que pueden, enfermedades que tienen que ver más que nada con situaciones cancerígenas. Para que vean cómo los picos de ansiedad afectan todo el organismo, toda la salud física. ¿Qué más ocasiona? Esto nos lleva a una vida llena de angustia. La angustia se alimenta de la incertidumbre. O sea, nosotros comenzamos a sufrir de la angustia, lo que hemos sufrido de la angustia es porque no sabemos a dónde deparará todo. Y se nos forma un nudo en la garganta y se nos llena la mente de preocupación. ¿Sí o no? ¿Cuántos han tenido angustia alguna vez? Es muy feo. O sea, de por sí es muy feo experimentarla en un momento determinado. Imagínese llevar una vida llena de angustia. Y la angustia no se supera tomando una pastilla. La angustia no se supera de esa manera. La angustia claramente puede ser superada por medio de alguien que tenga el poder de desatarnos el nudo en la garganta. ¿Y sabe quién es el único que puede desatarnos el nudo en la garganta? El Rey de Gloria, porque la Biblia sí. A ver, la angustia, ¿de qué se alimenta la angustia? Se lo acabo de decir recién. ¿De qué se alimenta la angustia? De la incertidumbre. Por eso que la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que todavía no veo, pero que Dios dijo que es así. Entonces algunos me dicen: ay, pastor, deme una pastilla para la angustia. Tómese una pastilla de fe. Y usted va a ver cómo se le descomprime la garganta, se le descomprime el alma. Mira lo que dice la Escritura para que lo veamos mejor. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dios es el único que tiene el poder de liberarnos de la angustia. Pero ¿qué más? ¿Qué más? A ver, provoca o cuáles son las consecuencias que generan estos picos de ansiedad elevados. Los picos de ansiedad eclipsan la esperanza, es decir, opacan la visión que nosotros tenemos del mañana. Una persona que está llena de ansiedad, lejos de ver la gloria, de contemplar la gloria del Señor, de tener esa expectativa, como dice Hebreos 11, donde dice: es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. La fe hace que tú siempre estés expectante de ver la gloria del Señor. ¿Sí o no? Bueno, la ansiedad, los picos de ansiedad, como hacen que la fe merme, entonces ahora uno comienza a ver el mañana lleno de desesperanza. Y la desesperanza hace que todo se eclipse, todo lo vemos oscuro. Es que no hay forma. Entonces, no solamente sufrimos por lo que estamos viviendo, por el gigante que tenemos enfrente, sino porque el mañana no le veo ninguna salida. Y eso, mi hermano, es sumamente estresante. Nos afecta considerablemente. Nos hace olvidar que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Sabes qué te quiere decir Dios con eso? ¡Ey! ¿Cuál es el problema? ¿Ayer te sostuve? Sí. ¿Ayer te protegí? Sí, porque si Dios no te hubiese protegido ni te hubiese sostenido, no estarías aquí hoy en el presente. Hoy te levantaste, te sostengo, sí. Te proveo, sí. Te protejo, sí. ¿Y qué te hace pensar que yo mañana no voy a estar nuevamente para darte todo lo que tú necesitas para que salgas victorioso de toda situación que quiera afectar tu vida? Entonces, es importante que entendamos esto, porque cuando yo reconozco que Dios fue el que me ha preservado hasta hoy, que Dios es el que ha estado en mi ayer
Y yo me pongo a pensar tantas situaciones que pasé, que en su momento pensaba que eran insuperables, pero Dios puso su mano y me dio victoria. ¿Qué te hace pensar que ese Dios que te dio la victoria ayer no te va a dar la victoria hoy y no te dará la victoria mañana? ¿Sabe lo que pasó con el pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel, cuando se le presentó el gigante Goliat, el pueblo de Israel cometió un grave error, desde su rey hasta todos los que formaban parte del ejército de Israel. ¿Sabe cuál fue el error que cometieron? Olvidarse de las grandes victorias que Dios les había dado en el pasado. Ellos comenzaron a ver el gigante y a decir: no hay forma de que le podamos ganar. Este gigante es un gran luchador. A este gigante nunca nos hemos enfrentado. Nunca lo podremos derrotar. Yo te hago una pregunta. ¿Es más grande un gigante de no sé, de cuántos metros? 3 metros, algunos dicen que medía. Ok, ¿tú piensas que es más difícil derribar un gigante de 3 metros o es más difícil abrir un mar rojo? Es más difícil tumbar un simple caparazón de carne, quizás con un poco más de altura, que abrir un Jordán. ¿Qué es más difícil, tumbar a un gigante humano o tumbar los muros de Jericó? Cuando vos vas y comenzás a contemplar la situación, te das cuenta, es más difícil derribar los muros que derribar un gigante. Es más difícil abrir un mar que derribar un gigante humano. Sin embargo, ellos cometieron el error de olvidarse de lo que Dios había hecho por ellos. Por eso que cuando David aparece en la escena, no aparece creyéndose que es el super macho. Yo le voy a pegar porque yo me crié en la mala salvatrucha. No. Porque yo en mi país, yo le pegaba y los gigantes cuando caen suenan más fuerte. No, él no vino con valentía humana. Y entonces, ¿con qué vino? Él supo cómo enfrentar al gigante. ¿Sabes por qué? Porque él dijo: para. Ustedes desde el vamos le están llamando gigante a este, cuando en realidad es un filisteo incircunciso. Pero Saúl le dice: pero tú eres muchacho, tú no tienes la fuerza física para ir y pelear. Él es un hombre de experiencia, tú nunca has ido a la guerra. ¿Quién te ha dicho a ti que yo no he ido a la guerra? Tú estás mirando el cuadro desde una plataforma humana, pero ¿sabes qué? Yo te voy a hacer recordar algo. Hay un Dios en el cielo que me ha dado victoria sobre los osos, me dio victoria sobre los leones, y Dios también me va a dar la victoria sobre este filisteo incircunciso que tengo delante. Él supo cómo aplicar la fe, haciendo memoria de lo que Dios había hecho. Y todos los que están sentados aquí han visto la mano de Dios en algún momento de su vida. Han visto la protección de Dios en algún momento. ¿Qué te hace pensar que Dios no lo hará de nuevo? ¿Te das cuenta? Tienes que aprender a hacer memoria cada vez que yo me enfrento ante una nueva adversidad, porque no todas son las mismas, a veces son inéditas. A veces nos enfrentamos ante circunstancias que no tenemos la preparación ni la experiencia para enfrentarlas, pero sí tenemos la fe y al mismo Dios para superarlas. Amén. Entonces, debes entender que Dios está en tu mañana. Y eso ya te tiene que generar paz. Dios no es un Dios de pasado y presente. No, Él es un Dios eterno. Él ya está en tu mañana. Porque hay personas que tal vez hoy no tienen de qué afanarse, pero hoy han decidido afanarse no porque hoy les haga falta algo. Esto está poderoso lo que le voy a decir ahora. Hay personas que hoy están llenas de ansiedad no porque hoy les haga falta algo. Están llenos de ansiedad porque piensan que mañana les va a hacer falta. Dios te dice: hoy no tienes ninguna razón para estar lleno de estrés, de ansiedad. Porque hoy te dice el Señor: yo sigo siendo fiel. ¿Tienes que comer? Sí. ¿Tienes que beber? Sí. ¿Tienes que vestir? Sí. ¿Tienes dónde dormir? Sí. Entonces no tienes razón para llenarte de ansiedad. Y entonces, ¿qué es lo que te está ocasionando? No, pastor, es que usted no sabe. Hoy estamos a 7 y me toca pagar la renta al 10.
Ahí está el detalle. ¿Por qué Dios tiene que darte la plata al 7? Esa está buena. Te hago una pregunta. ¿Cuántos meses de renta debes? No, ninguno, pero ¿qué? ¿Qué te hace pensar que Dios no está en tu 10 de julio con lo que vas a necesitar para poder cubrir todo lo que te haga falta? Dios no ha prometido darnos todos los lujos que queramos, pero sí ha prometido suplirnos todo lo que nos haga falta en su momento, conforme a sus riquezas en gloria. Hace 2 semanas atrás, pregúntele, ahí está el pastor Roberto. Se nos rompió el aire, decimos, ¿y ahora? Y en ese momento, mi hermano, la ansiedad quiso como diciendo, voy para ti, ya que no pude entrar por otro lado, me meto por el aire acondicionado. Y me salió una expresión, ahí está la pastora Roxy por ahí, también el pastor Roberto, me salió una expresión, pero me salió del alma, parece que estaba muy atesorada en mi corazón. Y cuando ellos me preguntaron, pero pastor, pasaron el presupuesto, ¿cuánto? 9 lucas. Por 2 unidades nada más. La miré a la pastora y le dije, tranquila, Jehová Jireh. Qué lindo que es el Señor. Y Jehová Jireh. Y Jehová proveyó. Y Jehová lo hizo de nuevo. Porque Él es fiel para cumplir lo que promete. Entonces, mira lo que dice la Biblia en Jeremías 29:11. Pues yo sé, en Argentina sería, but I know, that my plans that I have for you, say the Lord, are plans for your benefits. Bueno, se lo voy a leer en español para que ustedes, para que no después no digan que el pastor, el inglés del pastor es británico. Y aparte, yo hablo así para que no entiendan los canadienses. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. A ver, ayúdame a leerlo. ¿Cuáles son los planes? A ver, ¿sabe cuáles son los planes que tiene Satanás para ti y para mí? Son planes de hurtarnos, robarnos y destruirnos. ¿Sabes qué? Pero los planes que Satanás tiene para nosotros, hay un protector en el cielo que no permite que los lleve a cabo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a ver a quién se puede devorar. Y pastor, y entonces si él anda como león y es tan malo y ruge, ¿y por qué no nos ha devorado? No nos ha devorado porque no se ha dormido el que nos guarda, porque es fiel el que nos protege, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y entonces, pero ahora así como Satanás tiene una agenda para nosotros que es hurtarnos, matarnos y destruirnos, Dios también tiene planes para nosotros. ¿Y cuáles son los planes? Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Qué más? La ansiedad descontrolada y los picos de ansiedad prolongados también provocan sufrimiento deprimente. ¿Viste que hay personas que cuando le dan rienda suelta al estrés, a la ansiedad, comienzan a deprimirse? Y vos le ves en el semblante, los ves tensionados, preocupados, cabizbajos, ¿sí o no? Pero eso no debe ser así. La fe, vivir por fe, hace que nosotros podamos tener siempre la actitud correcta, el semblante correcto. Pero ¿por qué podemos tener el semblante correcto, la actitud correcta, el gozo inefable del Espíritu, aún en los escenarios más críticos? Lo podemos mantener porque depende de dónde tengo los ojos, que si estoy con gozo o me deprimo. ¿Cómo, pastor? ¿Qué tiene que ver los ojos con deprimirme
o con gozarme, es dónde tienes los ojos. Si tienes los ojos puestos en las circunstancias, te deprimes, te hundes. Cuando Pedro caminaba sobre el agua era porque estaba mirando a Jesús y hacía que lo imposible fuera posible. Y eso hacía que él generara y todos quedaran atónitos diciendo: wow, mirá Pedro. Y Pedro caminando por la... ¿Sabe lo que es caminar sobre las aguas? Mi hermano, inténtelo cuando llegue a la casa. Vaya a su piscina y camine. Él caminaba, pero dice que en un momento determinado él bajó la mirada, tic, y cuando la bajó comenzó a hundirse y comenzó a clamar: Señor, perezco. Y Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? Pero dudaste porque bajaste la mirada. Cuando tú te mantienes puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, tú puedes mantener la sonrisa aún en los escenarios más desfavorables, porque la fe se ríe de lo imposible. La fe se ríe de lo imposible. La fe se ríe de lo imposible. Esto es glorioso, mi hermano. Es donde tienes puesta la mirada. Si tú miras al gigante, el gigante te intimida. Pero si mantienes la mirada, como dice el Salmo, alzaré. A ver, ayúdame. A ver, alzaré mis ojos a los montes. Y hace una pregunta: ¿de dónde rayos vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo no sé a usted, pero Dios nos está dando la mejor pastilla. Es un desestresante espiritual glorioso este. ¿Qué más genera? ¿Qué más puede provocar los picos de ansiedad descontrolados y prolongados? Cambios abruptos del ánimo. Sí, ya llega un momento en donde vos decís: sí, pero esta persona me parece que tiene algún problema de bipolarismo, mi hermano. Pues de repente está sonriente así, de repente le cambió. Son cambios abruptos. No es que vos decís: bueno, a ver, todos nosotros por ahí tenemos algún día, ¿sí o no? Pero es un día, ¿sí o no? A ver, los esposos que tienen, ¿verdad? Ella de vez en cuando, una vez cada situación aislada, es que el humor le cambia. Ahora, si vos de repente vos ves que esa persona con la cual compartes tu vida tienen el mismo lecho, comparten la misma recámara, de repente a la mañana está toda alegre, a las 2 horas está toda triste, a las 3 horas ya te comienza a pelear. No es que sea tóxica, está llena de ansiedad. Ya le di una justificación más, mujeres. Hay cambios abruptos del ánimo. Por eso que nosotros los hombres tenemos esa maravillosa gracia. Usted va a ver que nosotros los hombres siempre estamos iguales. Y usted dice: pero estos son un agua de tanque. Sí. Miren, yo he escuchado oraciones tan raras. Por ejemplo, una de las oraciones raras que he escuchado es: reprendo el espíritu de ansiedad. Cuando no es un espíritu, claramente es un estado debido a una circunstancia en la cual yo no he aplicado la fe para enfrentarla. ¿Se entiende? Pero después te vas a encontrar, por ejemplo, reprendo al espíritu de doble ánimo. Pregunto, ¿hay un espíritu de doble ánimo? O sea, cuando digo espíritu estoy hablando de espíritu maligno. No existe el espíritu de doble ánimo. Existe la persona de doble ánimo. Y dice la Biblia que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces uno dice: ahora entiendo por qué me siento como que Dios no me escucha y siento como que no avanzo. ¿Dónde está el problema? ¿En que el diablo se me levantó? No, es que no hemos aprendido a lidiar con el problema del doble ánimo. Y el doble ánimo es producto de la ansiedad descontrolada. Y la ansiedad descontrolada es producto, por eso que cuando habla del doble ánimo Santiago comienza diciendo: bueno, pero pida con fe.
no dudando nada. O sea, habla de la fe, de la importancia de la misma para que nosotros podamos vencer, porque el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu que nos ayuda a vencer el doble ánimo. Por eso que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ahora viene, de dominio propio. Entonces, una persona que tiene esos picos de estrés, esos picos de ansiedad descontrolados, desproporcionados y sostenidos en el tiempo, son personas que tienen cambios abruptos del ánimo. Ni hablar del humor, ni hablar. El humor les cambia, ¿verdad? ¿Qué más sufren las personas con picos de ansiedad descontrolados? Agitación crónica del alma. Son personas que viven agitadas. Vos decís, pero tranquilízate. Te va a dar en Argentina decimos, te va a dar un bombazo. Te va a dar un patatún. O sea, tranquilízate. Hey, en Mendoza decimos, hold on. Yeah. Be careful. Así me enseñó Luna. Be careful. Entonces, yo te hago una pregunta. Los que alguna vez han transitado los picos de ansiedad, ¿verdad que se nos agita el alma? Y entonces tenemos muchas veces sentimos como que sofoco, problemas respiratorios, se nos agita el ritmo cardíaco. ¿Pero por qué? Porque entonces uno dice, pero si nosotros nos sinceramos, eso a la postre nos termina haciendo mal. No permitamos que los picos de ansiedad nos gobiernen. Dejemos que la fe haga su obra. Descanse en el Señor. No importa cuál sea la situación que tengas enfrente, no lo mires como un gigante insuperable, míralo como un desafío que Dios ha permitido para manifestar su gloria en medio de tu situación. ¿Qué más? Y con esto yo creo que vamos a terminar por hoy. No, porque esto sigue, ¿eh? Yo no sé cuántos, porque claramente un tratamiento para la cura de la ansiedad crónica, del estrés desproporcionado, no lo podemos hacer en 30 minutos. Claramente tenemos que darle bastante tiempo para que Dios pueda trabajar en nuestra alma, ¿sí o no? Así que, hoy día nos vamos a quedar aquí. Y esto es muy importante porque esto es uno de los síntomas que más afecta el tema de los picos de ansiedad descontrolados, que es la distorsión, fuerte, diga conmigo, distorsión de la percepción de las realidades. Alguien dijo por allí que la realidad a veces no existen. ¿Cómo es eso de que a veces las realidades no existen? Las realidades no existen, según algunos dicen, esto no quiero decir que sea una realidad, una verdad, sino que dicen que lo que existe es una situación en donde yo con mi percepción le doy una realidad. ¿Me hago entender? Existe una situación donde yo tengo una percepción a la cual le doy una realidad. Por eso que, por ejemplo, te vas a encontrar personas que se encuentran ante la misma situación, pero los tres tienen una realidad diferente o le dan una realidad diferente a la situación. Entonces, cuando el estrés es desproporcionado, cuando el pico de ansiedad es descontrolado, se nos distorsiona la percepción de las realidades que son verdades que están ocurriendo. Entonces, vamos a ver bíblicamente a qué me estoy refiriendo. Vamos a ver esto. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Noten ustedes algo interesante. Acá
comienza a suscitarse una situación. Y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y quería adelantárseles. Ok, pregunto, ¿Jesús está viendo el cuadro que están experimentando los discípulos? Tienen gran fatiga, parece que ellos estaban remando, pero como el viento le era contrario, no podían avanzar. Entonces Jesús decide ir en pos de su ayuda. Si nosotros lo llevamos a un plano de nuestros días, debemos entender que hay veces que nosotros sentimos que estamos poniendo nuestra mejor versión, nuestro mejor esfuerzo, pero sentimos que remamos, pero la situación, lejos de aliviarse o de sentir que la estamos superando, que estamos avanzando, sentimos que siempre estamos en el mismo lugar porque el viento es contrario. Recuerde que la palabra Satanás es la palabra que pues, se utilizó en la Escritura para darle un adjetivo al enemigo de Dios y significa adversario. Entonces, cada vez que nosotros enfrentamos una adversidad donde nosotros sentimos que estamos haciendo lo correcto, pero sin embargo no podemos nosotros avanzar, muchas veces es el enemigo de nuestras almas, llamado Satanás, que es adversario, que se presenta en forma de adversidad. Entonces, los discípulos no podían avanzar a pesar de que hacían gran esfuerzo por lograrlo, y eran personas experimentadas en el tema de poder trabajar, remar. Ahora, noten ustedes qué pasó en ese momento. Ellos, la gran fatiga hizo que se llenaran de ansiedad y tuvieran miedo. Viéndoles él andar sobre el mar, viéndoles ellos, andar sobre el mar, pensaron. Pregunto, ¿quién venía en pos de su ayuda? ¿Quién venía en pos de darle victoria ante esa situación que ellos estaban enfrentando? ¿Quién era el que venía? El que estaba viendo que tenían gran fatiga, que no podían superar, que no podían avanzar. ¿Quién era el que estaba viendo eso? Jesús. Jesús ahora decide, al ver la gran fatiga de ellos, venir en pos de su ayuda. Pero como ellos estaban ya muy fatigados y estaban claramente llenos de temor y se habían llenado de ansiedad, ¿qué se les distorsionó? La visión. Y entonces ellos, en vez de dilucidar, de ver, ¡wow! Jesús, lo confundieron con un fantasma. Porque los picos de ansiedad hace que se nos distorsione la visión de las cosas, de las realidades. Y comenzamos no solamente a sufrir por lo que estamos viendo, o sea, por lo que estamos atravesando, sino que también sufrimos por lo que imaginamos que está ocurriendo, o que, no sé si me hago entender. Es decir, ahora los discípulos tenían doble problema. El problema de la gran fatiga, del gran cansancio, del estrés, de la ansiedad que le estaba generando el no poder avanzar, de que el viento le era contrario, sino que ahora estaban llenos de temor porque pensaban que aún la solución era un fantasma. Tenían doble problema. Porque una persona llena de ansiedad aún ve la solución que Dios le quiere dar como un fantasma. Y Jesús, ¿y qué pasó? Al tener la visión distorsionada, comenzaron a gritar porque todos le veían y se turbaron. Mire cuántas cosas genera la fatiga, el cansancio, el estrés, la ansiedad descontrolada. Mira cuántas cosas ocasionó en la vida de ellos. Entonces dice, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened, que el ánimo es el motor que enciende nuestra vida para que la podamos enfrentar con fe. El ánimo. Y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban.
Una persona llena de ansiedad, llena de estrés, ve un problema en cada solución. Pero una persona llena de fe ve una solución en cada problema. Esto sigue. La semana que viene claramente seguiremos aprendiendo. Pero yo quiero que nos detengamos y meditemos. Porque al fin y al cabo, el primer paso que nosotros debemos dar para comenzar a llevar una vida de fe, a llevar una vida llena de paz, es detenernos. ¿Detenernos en qué? Detenernos y mirad. ¿Se recuerda que Jesús dijo, hey, mirad? ¿Se recuerda? Mirad las aves, mirad los lirios, mirad. Yo creo que el primer paso para superar los picos de ansiedad descontrolados, la ansiedad, el estrés crónico, el primer paso es detente, hey, pará. Desagita el alma. ¿Existe esa palabra? ¿Desagitar? Sí, me la inventé yo, si no puedo. Desagita el alma. Está muy... En Argentina decimos, estás pasado de vuelta. Aguantá, hey. Sí, tranquilo, tranquila. A ver, respire, a ver. Inhale, descanse, exhale, tranquilo, tranquila. Ahora saca la mirada del gigante. Please, keep the eyes. Quita. Remove. Remove the eyes. Por favor, los inmigrantes no se sientan intimidados. Eyes es de ojo. Que alguno ya quería salir corriendo, mira. Me las invento en el aire, soy increíble. Dije, ¿a dónde van a conseguir un pastor así ustedes? Alguno ya quería salir corriendo. ¿Escucharon Ice? Quita tus ojos de eso que te está generando estrés. La semana que viene, si el tiempo nos lo permite, vamos a ver cuáles son las cosas que generan estrés. Y ahí vamos a aprender bastante también, para que sepamos cómo lidiar con esas cosas que nos generan. Bueno, pastor, hay cosas que sí yo puedo manejar, pero hay otras que no puedo manejar. Hay gente que se llena de estrés por esas cosas que no puede manejar, pero que tiene que convivir. Porque a veces el que te causa esa ansiedad y ese estrés es la persona que duerme todos los días contigo. Pero como tampoco te podés deshacer de la persona, entonces eso te genera más ansiedad todavía. Bueno, todo eso lo vamos a ver en nuestro próximo capítulo por el mismo canal a la misma hora.